Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles 24 de junio. Las disculpas del caso, problemas técnicos no nos permitían estar al aire con ustedes para poderles llevar la propuesta de esta mañana de miércoles. Gracias por estar pendientes de la señal. Hemos recibido muchos mensajes de la gente preguntando por qué no estábamos al aire. Pero ya estamos acá, listos para llegar con nuestra propuesta. Juan Martínez Daguizón, antropólogo e investigador, me va a acompañar esta mañana de miércoles vía Skype. Vamos a platicar con Juan Martínez, nuestro buen amigo, sobre este tema de las consecuencias que le van a pasar al mundo tras esta pandemia que está avanzando rápidamente en contagiados también en nuestro país. Ya tenemos más de 5,000 contagios en El Salvador y superamos los 100 fallecidos también. Consecuencias sociales, consecuencias económicas, consecuencias de todo tipo luego de la pandemia. Saludo a mi invitado de esta mañana, Juan Martínez Daguizón. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás, Julio? Yo muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación, Juan. Ana, es un honor estar con ustedes. Vamos a comenzar. Tal vez nos pueden poner la referencia porque no tenemos el audio aquí. Juan, yo quería comenzar preguntándote un poco. Ya el mundo, después de haber iniciado en enero aproximadamente en China la pandemia, el mundo está frente a nuevas situaciones, el mundo está convirtiéndose, dice, en la nueva normalidad en el ser humano. Esta nueva normalidad que lo va a llevar a, digamos, a cambiar no solo estilos de vida, sino a cambiar también en la parte económica. Se nos vienen consecuencias económicas muy fuertes, recesiones económicas, el tema de la migración, el tema de la pobreza, el tema del desempleo. Todos estos son temas que están ahí, Juan, y que van a comenzar a expresarse muy fuertemente en los próximos meses. Mira, Julio, a mí evidentemente el mundo va a cambiar. Evidentemente el mundo está cambiando, no solo en el tema económico, no solo en el tema de los tratos internacionales, sino que a un nivel más. A mí me llama la atención este virus. Este virus, de hecho, lo que publiqué en Factum cuando esto empezaba, este virus, al menos en América Latina, en Europa fue otra cosa, se comportó de manera extraña. Si ves toda la serie de pandemias que hemos tenido a lo largo de la historia en América Latina, desde las primeras pandemias registradas con la invasión española, alrededor del siglo 1500, estas crisis sanitarias siempre tuvieron ciertas características, y una de esas características era que empezaban siempre en las poblaciones más vulnerables, es decir, en las poblaciones más pobres. Y ha pasado con todas las crisis sanitarias de menor envergadura y de mayor envergadura. Incluso si lo vemos ya en el siglo XX, con la mal llamada gripe española, que en realidad es la gripe de 1918, mejor debería de llamarse, si fuéramos más precisos, debería de llamarse la gripe de los Estados Unidos o de los Marines, porque son los militares estadounidenses quienes terminan por propagar un virus que todavía no se sabe su origen. Por eso te digo mal llamada gripe española. Aún en esos momentos, en esa crisis sanitaria de las primeras 2 décadas del siglo XX, vemos esta característica. Un virus que rápidamente se ceba con las clases más pobres, que entra por los lugares más vulnerables de las sociedades y los mete en una crisis, dejando más o menos indemne a las clases dominantes. En América Latina, porque Europa fue otra historia, este virus se comportó de una manera diferente. Este virus, por un momentito, y te digo un periodo muy corto, este virus se comportó al revés. Si se nos permite la metáfora, en la familia de los virus, este virus hubiera sido el universitario revolucionario. Este virus entró en América Latina por las clases dominantes, o al menos por las clases medias. Es un virus que se trasladó en avión hacia América Latina y que empezó pegando y empezó esparciéndose, digamos, entre la clase media para arriba. Aquellos que viajaban a Europa, aquellos que viajaban a Estados Unidos, con algunas excepciones. Y hay algunas cosas que me llaman la atención
y que te hablan un montón de cómo estamos estructurados como sociedad, ¿no? Por primera vez los sospechosos, los contagiados, los peligrosos, éramos la clase media, éramos aquellas personas con acceso a viajar. Te pongo un ejemplo. En Uruguay, que es uno de los últimos bastiones que se mantuvo resistiendo el embate del virus, digamos, uno de los focos de esparcimiento fue una diseñadora de modas que viaja de Europa, de Milán, si mal no recuerdo, monta una fiesta en uno de los barrios más lujosos de Montevideo y acaban habiendo 60 contagiados y el virus empieza a circular por Montevideo. Esto te da una idea de lo raro que fue este pequeño momento en América Latina. Por primera vez los sospechosos, los contagiados en el sentido amplio, no eran las clases subalternas. Y esto te va descubriendo otras cosas, Julio. En el caso de El Salvador, y en el caso de muchos otros países, cuando estas personas venían, cuando las personas que viajaban empezaron a retornar, cuando todavía se estaba organizando, digamos, la manera de combatir este virus, de cerrar las fronteras, se les ubicó en albergues, ¿no? Te recordás el albergue de Jiquilisco y otros más que fueron duramente criticados. Creo que todos recordamos eso. Estos albergues inmediatamente se volvieron virales, algunas personas se volvieron casi inmediatamente influencers, lo cual fue muy positivo para cambiar la situación. Empezaron a circular videos de las condiciones de estos albergues y la sociedad, fíjate qué cosa más curiosa, no tardó en indignarse. La clase media y la clase alta no tardaron en indignarse y empezar a presionar al gobierno para transformar las condiciones de estos albergues donde estaba la gente. Me llama la atención que esto suceda por una razón. En El Salvador tenemos una larga trayectoria de albergues. Cada terremoto somos una sociedad donde nuestras clases subalternas viven en tal carencia que un temblor grado 5 manda gente al albergue, que 3 días de lluvia te pueden mandar a un pueblo entero a albergues. Y esos albergues, créeme que los albergues del Mitch, los albergues de estas lluvias, incluso los albergues de la Manda, eran muchísimo más precarios que el albergue de Jiquilisco, muchísimo más precarios. Me llama la atención que en todas estas décadas esos albergues no hayan generado indignación. En este caso generaron indignación por las personas que los habitaban. Los albergues no son para la clase media y la clase alta, ahí siempre van los pobres. En este caso generó un gran movimiento porque era gente diferente, gente que venía de Europa, gente que de alguna manera tienen una posición dominante en El Salvador. Te lo pongo como ejemplo. Esto pasó en muchos lados de América Latina y me parece interesante cómo esto develó lo que somos como sociedad. Sí. Julio. Adelante, sí. Adelante, Juan, te escuchamos. Te he perdido el audio, Julio. No, ¿no me escuchas? ¿No me escuchas, Ahora Juan? sí te escucho. Juan, mira, Sí te escucho, yo quería puntualizar sobre esto que estás planteando. Juan, hay una situación que se está dando que realmente particularmente a mí me indigna, y es ver esas personas en las carreteras, en la ciudad misma, sacando banderas blancas. Hay gente que ha llegado al colmo de decir, mire, a esto les están pagando para que hagan esto. Realmente la expresión de esta gente que ha estado resguardada, cuidándose durante 3 meses, es una expresión válida en un país como el que tú estás describiéndonos, Juan. Por eso es que digo yo, ¿cómo es posible que en nuestra sociedad, muchas veces llevada por cuestiones de fanatismo, se puede decir, mire, es que a estas personas los partidos políticos les pagan para que hagan eso y afecten al gobierno? En un país como el nuestro, esto se debió prever, esto es obvio que se iba a dar, Juan. Mira, lo de las banderas blancas evidentemente ha sido una tragedia. Yo creo que de esto tengo varias cosas que decir. Uno es la tremenda precariedad. Esa gente empezó a salir con banderas blancas a una semana de estar en cuarentena. Creo que estos gobiernos fueron muy poco empáticos y cuando digo estos gobiernos me refiero al menos a los gobiernos de Centroamérica. Fueron muy poco empáticos y sobre todo fueron muy poco ágiles en prever una cosa. Podés mandar a cuarentena a la sociedad italiana, Julio.
y más o menos resiste, claro, por supuesto, con una crisis económica tremenda, con una crisis sanitaria muy jodida, con una crisis alimentaria, si querés, ¿ya? Pero no quebras el sistema. Pero no quebras el sistema italiano. Podés mandar a la cuarentena a la sociedad madrileña, ¿ya? Esa gente puede resistir, como te digo, con crisis económicas, con quiebre de negocios, en general con mucho sufrimiento. Pero no podés mandar a sociedades centroamericanas a la cuarentena total por una razón. No podés mandarlos porque somos economías diarias, es decir, somos economías tan frágiles en donde un porcentaje alto, no lo tengo a la mano ahorita, trabajan en el sector informal. Y trabajar en el sector informal, Julio, implica que te vas a comer mañana lo que trabajaste hoy. Y en el peor de los casos, vas a cenar si trabajaste en el día. Con sociedades así, que estos gobiernos nos hayan lanzado a cuarentenas, te habla de lo poco que conocen o de lo poco que entienden o de lo poco que están dispuestos a empatizar con las clases subalternas, ¿ya? Porque todas estas medidas de las bolsas solidarias, de los $300 y otro conjunto de medidas que se establecieron en Centroamérica, se establecieron de manera tardía y se establecieron con muy poca agilidad, ¿ya? Entonces, me llama la atención esto. Por otro lado, hay otra cosa que decir sobre esto. Esos pobres ya estaban ahí. Esos pobres ya estaban ahí. Esos pobres no se volvieron pobres por la pandemia del COVID-19. Esa gente ya vivía en condiciones paupérrimas, que con 5 días, que con una semana de no trabajar, entren en crisis y tengan que salir a mendigar comida, te habla de una sociedad que ya estaba en crisis en realidad, que ya existía crisis económica. A mí me ha dolido mucho ver este fenómeno porque la sociedad salvadoreña no es una sociedad de mendigos, es una sociedad de gente súper trabajadora, de gente muy creativa a la hora de generar recursos y se vieron obligados a volverse mendigos por un momento, y esto es muy doloroso. Por otro lado, me llama mucho la atención como una sociedad a la cual yo he criticado muchísimo, la sociedad salvadoreña, que ha sido una sociedad, así como la sociedad estadounidense está marcada por las cuestiones étnicas o etnorraciales, en El Salvador estamos marcados por la cuestión de clase. Hemos sido una sociedad tremendamente clasista, hemos sido una sociedad que establece el valor de las personas en función de la capacidad adquisitiva o de la franja social y económica a la que pertenezcas. Pues mira, esa sociedad a la que yo te digo, yo mismo he criticado muchísimo, pues esa sociedad se lanzó a alimentar, en buena medida se han estructurado muchísimas redes al margen de los partidos políticos, al margen del Estado, redes de solidaridad que a mí en lo personal han logrado enternecerme muchísimo. Redes de la clase alta y de la clase baja incluso, gente de los barrios que se ha organizado de manera espontánea para alimentar a las personas que le están pasando muy mal. Y esto también te habla de esa dualidad que somos como sociedad. Fíjate, Juan, que en el mismo tema de los huracanes, de las lluvias que usualmente nos afectan, no hemos visto una expresión tan grande, por lo menos yo no la había visto, una expresión tan grande como la que hoy estamos viendo. Realmente es una expresión donde uno puede ir por varios lugares y se pueden visualizar diferentes problemáticas. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros mandamos unas cámaras a la zona de la Gloria hacia Nejapa, digamos, en ese camino, y nos encontramos con muchas personas que estaban vendiendo frutas. Esos puestos de fruta no estaban ahí. Yo le dije al equipo que fueran y que preguntaran a estas personas por qué estaban en esa actividad y qué hacían antes. Y el resultado fue que muchas de esas personas decían, mire, mi marido tiene trabajo, ya no lo tiene, tengo que estar aquí. Yo soy costurera, no tengo trabajo, tengo que estar aquí. Y así fuimos viendo muchos casos de personas que por la situación de la emergencia que vivimos, pues la cuarentena los resguardó, pero tienen una necesidad. Lo que tú estás planteando del tema de que tenemos una sociedad con un nivel, digamos, un buen porcentaje de personas que viven del día a día, realmente es una expresión muy fuerte para nuestro país. Pero esta cuestión, Juan, puede continuar porque esas personas se han quedado prácticamente sin empleo.
Yo te quiero preguntar puntualmente sobre esto. ¿Los niveles de desempleo van a crecer en nuestro país? Los niveles de desempleo van a crecer en todo el mundo, Julio. Van a crecer en todo el mundo. Y tal como estamos estructurados, evidentemente nos va a golpear más a los países tercermundistas. Sociedades como Italia, sociedades como España, como los mismos Estados Unidos, van a tener una crisis, están teniendo una crisis. La cantidad de trabajos que se han perdido solo en estos meses es apabullante. Recordemos una cosa, sitios como El Salvador, lugares como El Salvador, no podemos estar pendientes solo de la crisis que se nos viene. Se viene una crisis económica en El Salvador, tenemos que estar pendientes de la crisis que se le viene a Estados Unidos. Este país es un país que vive básicamente de remesas. Y esas remesas se van a ver y ya empezaron a verse mutiladas. Esto va a generar todos los problemas asociados a la pobreza. Esto va a potenciar todos aquellos problemas asociados a la pobreza. Yo siempre he insistido, problemas como la violencia, problemas como las pandillas, problemas paradójicamente como la migración, se van a incrementar porque todos estos problemas tienen una raíz en común, la pobreza y sobre todo la desigualdad. Es decir, la diferencia entre que unos tengan mucho y otros tengan muy poco. Como eso se va a ver incrementado en los próximos años, no meses, años, todos estos problemas también se van a ver incrementados. Se nos viene un tiempo muy complicado, Julio. Se nos viene un tiempo muy complicado como región. Vamos a hacer una pausa, Juan Martínez Dauizón. Vamos a hacer una pausa. Esto de la pandemia nos desnuda en muchos sentidos, Juan. Nos desnuda en muchos sentidos. También el sistema del Estado lo vemos desnudo ahora y vemos una división, vemos un contrapunto entre los órganos del Estado, vemos una confrontación casi diaria entre órganos ejecutivo, legislativo, judicial. También nos desnuda como sociedad a nosotros qué tanto hemos avanzado o no en la democracia de nuestros países. Yo te quiero preguntar eso, Juan, porque al final todas las decisiones que se puedan tomar desde ese ángulo repercuten en la población, repercuten en la sociedad, repercuten en los temas de los que tú estás hablando. De eso te pregunto, hacemos una breve pausa, Juan Martínez, y ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Continuamos en Encuentro con Julio Villagrán. Juan Martínez Dauizón, antropólogo, investigador, buen amigo nuestro, nos acompaña vía Skype esta mañana de miércoles. Juan, yo te dejaba planteado un poco el tema. Esta pandemia nos desnuda en varios sentidos, pero también en el sentido de la gente que nos gobierna. No hablo precisamente del presidente de la República, ¿verdad? Hablo de todo el sistema que nos gobierna, nos desnuda en muchas cosas y salen a la luz, en medio de esta emergencia, salen a la luz diferencias abismales, intereses diferentes, que en lugar de unirnos nos están dividiendo, Juan. Mira, yo creo que en América Latina esto va a ser bien interesante. Creo que la forma en la que los gobiernos han tratado la pandemia va a ser una vara más con la que se le va a medir y esto va evidentemente a transformar nuestro futuro político. Es decir, qué tan bien o qué tan mal trataron las pandemias, qué tanto recortaron el presupuesto de los sistemas de salud, qué comportaron. Esos cosechas políticas se están empezando a ver. Por ejemplo, Sí, adelante, COVID, adelante. básicamente. Adelante, sí. Estamos teniendo algunos problemas. Estados Unidos, que es el más escandaloso. Sí, adelante, Juan, adelante. En el caso de Donald Trump, que es negacionista del COVID, ya estamos viendo, no la cuestión racial, sino que ya estamos viendo la cosecha de malos réditos políticos de estas personas, ¿no? Entonces se viene un periodo diferente. Esto ha venido a modificar lo que iba a ser el futuro político de América Latina. Digamos que si la parte económica, y en nuestro caso en Centroamérica, la parte de seguridad eran básicas a la hora de modificarte una votación, ahora va a haber una línea muy marcada en América Latina y en el mundo, esperaría yo, que va a ser el acceso a la salud. Esta pandemia vino a ponernos a prueba.
Ahora bien, hay cosas interesantes. Como vos decías, esta pandemia, esta crisis, desnuda o acelera o nos deja ver más procesos que en todo caso se hubiesen tardado más tiempo en mostrárselos. En el caso de El Salvador, hay dos procesos que me parecen a mí muy interesantes. Apenas llevamos 3 meses de pandemia y ya salieron a flote 3 casos graves de corrupción. 3 casos graves de corrupción. Ya hay una primera separación del cargo en este caso, el caso de Coqui Aguilar. Pero hay más casos, cada vez van saliendo más. Ha salido otro en el periódico El Diario de Hoy, salió otro caso en el periódico El Faro. Están surgiendo casos muy graves de corrupción de cargos medios en el gobierno de Nayib Bukele. Otro proceso que creo que se vio acelerado con la pandemia. Todo este proceso autoritario que empezó mucho antes de la existencia del virus, ¿verdad? Que nace con este gobierno, y ni siquiera solo con con todos. Este tema del autoritarismo, y no cualquier autoritarismo, un autoritarismo que utiliza como herramienta el poder militar. Esto creo que lo hemos visto bien claro en la pandemia. En realidad, todas estas acciones de Nayib Bukele, en el caso de El Salvador, que de alguna forma nos han sorprendido, estoy hablando del 9 de febrero, estoy hablando de cuestiones como el cerco sanitario, el cerco express sanitario que se armó en el Puerto de la Libertad y otras medidas, la fuerte presencia militar en el tema de la pandemia, que son cosas que más o menos han sorprendido a las personas. Yo en realidad lo que creo es que hay una gran coherencia con toda nuestra trayectoria política. Hay una gran coherencia. Si ves el siglo XX, Julio, te vas a dar cuenta que casi todos los gobiernos, como herramienta de gobernancia, utilizaron a los militares, como herramienta de aplanar los obstáculos que tenían para gobernar. Haciéndote un muy breve repaso, que es el que suelo hacer en mis presentaciones públicas, ya lo habrán escuchado, al menos en otros lugares. Este proceso de usar a los militares para aplanar los obstáculos, lo vemos bien claro con los primeros gobiernos del siglo XX, aplanando el obstáculo llamado poblaciones indígenas del occidente. Ese era un obstáculo para la gobernancia de El Salvador. Para poder gobernar y para el crecimiento económico era un obstáculo la forma de vivir de los indígenas. Y todos sabemos cómo terminó eso. Se utilizó a los militares para aplanar aquellos túmulos llamados indígenas que obstaculizaban la gobernancia de las élites políticas y militares. La figura del comunista, del revolucionario, era una figura que obstaculizaba evidentemente la gobernancia de varias décadas. Y nuevamente se utiliza a los militares para aplanar y para permitirle gobernar con la agenda que estaban tratando de llevar a cabo, ¿no? No es casualidad, Julio, no es casualidad. Después de los acuerdos de paz, los militares sufren una reducción en su cuota de poder en El Salvador, ¿no? Yo creo que han sufrido en general como dos reducciones en su cuota de poder, hasta cierto punto. Una es el 79, con el golpe de Estado, que dieron los mismos militares, pero luego empiezan gobiernos civiles, y luego es en el 92, donde ellos sufren una reducción de su cuota de poder. No es casualidad que los militares resurgen en El Salvador y vuelven a tomar cuotas importantes de poder cuando surge un nuevo problema para la gobernancia, que son las pandillas. Justo cuando las pandillas empiezan a establecer sus sistemas complejos de extorsión, es donde Francisco Flores retoma a los militares y los mete esta vez en seguridad pública. Bueno, nuevamente en seguridad pública, lo estuvieron todo el siglo XX. Entonces mete nuevamente a los militares a aplanar estos obstáculos para la gobernancia del Salvador, para aplanarlos, para quitarlos, que eran las pandillas y sus sistemas de extorsión. Mientras las pandillas solo se mataron entre sí en los 90, no fue necesario. No eran un obstáculo para la gobernancia, en tanto que se mataban entre pobres. Empezaron a establecer redes complejas de extorsión y eso sí obstaculizaba y molestaba el desarrollo económico y la gobernancia. Entonces, nuevamente se sacan los militares y se les manda a aplanar. Es curioso ver que cuando para Nayib Bukele es considerado como un obstáculo la competencia política, ¿a quiénes usa, Julio? ¿A quiénes mete a la asamblea? A los militares. Entonces, es muy curioso ver cómo esto, y te lo decía, es coherente con toda la historia del siglo XX.
es coherente con toda la historia política de nuestro país, utilizar a los militares para quitar del camino a los que se consideran una obstrucción. Y a mí me parece alarmante, me parece que tenemos que ponerle mucho ojo los analistas a esto. El presidente utilizando militares para borrar del camino a aquellos que considera enemigos políticos. Claro. Mira, Juan, quiero aprovechar también esto de la desnudez de la que hablamos. A mí me llama la atención, por ejemplo, cómo se pone en la perspectiva el sistema de salud que tenemos en nuestro país. Un país tan pobre, un país donde las enfermedades golpean grandemente a un buen porcentaje de la población. Cuando uno ve el sistema de salud que tenemos nosotros y ve, por ejemplo, la gente que tiene acceso al sistema del seguro social, es una cantidad bien reducida. La gente que tiene acceso a una salud privada es bien reducida. El grueso de la población requiere un tipo de salud pública, pero nos vuelve a desnudar y nos vuelve a decir, hoy pues el país se puso muy contento cuando vio que el presidente Bukele, hay que decir la verdad, inaugura uno de los pabellones del CIFCO y dice, este va a ser el nuevo hospital, y le llama Hospital El Salvador, aunque digamos lo ha hecho de manera parcial por el momento, pero digamos a eso le da como aliento al país de decir, mire, esto es lo que necesitamos, un sistema de salud precario. Él mismo ha dicho, el presidente Bukele dijo, mire, recibo un sistema de salud colapsado. Y hoy no tenemos las grandes cantidades de contagiados, para decir la verdad, por lo menos oficialmente, Juan, y el presidente y las autoridades de salud dicen, estamos al tope, ya no podemos atender más personas, por lo menos es lo que se está diciendo. Sí, mira, otra de las cosas que el virus vino a descubrir es lo vulnerables que somos a nivel de salud. La cantidad de camas UCI que habían disponibles es para entrar en pánico, ¿verdad? Es para entrar en pánico. La precariedad con la que, ahí sí le doy la razón al presidente, en la que los gobiernos anteriores dejaron el sistema de salud, es también para ponerse a llorar, ¿verdad? Trasquilaron, sacaron de todas las partes del Estado, pero creo que el que más se vio afectado es el sistema de salud. Y podemos empezar a hacer una lista negra desde Majano hasta la administración de Sánchez Serén. Hubo un despilfarro, hubo un saqueo. ¿Qué se nota ahora? Que el virus vino a hacernos notar esto. Vuelvo a lo que te decía al principio de la entrevista. La forma muy rara en la que este virus entró, que era un virus que entró por arriba, por la clase alta y por las clases medias, hizo algo interesante en El Salvador. No quisiera decir que positivo, porque sería muy cruel, pero interesante. Nos permitió a las clases medias y a las clases dominantes darnos cuenta de la precariedad de este sistema. Los ricos y la clase media, incluso la de clase media un poco para abajo, cuando se enferman tienen acceso a la salud pública, a la salud privada. Aunque tengan que vender un vehículo algunos, aunque tengan que hacer un préstamo o topar una tarjeta de crédito, se tiene acceso al hospital de diagnóstico, al ginecológico, al hospital de la mujer. La gente hace lo que sea por un familiar. Vaya, en esta pandemia no se puede. En esta pandemia la gente, la patrona, como decía Roberto Valencia en su Twitter, la patrona le tocó compartir, ser vecina de cama de la empleada doméstica. ¿Verdad? Y creo que esto, como te decía, no quisiera decir que esto es positivo porque nada que tenga que ver con el COVID es positivo. Pero al menos es interesante que las clases que tienen poder de decisión se den cuenta de la pesadilla y del infierno que es tener que asistir a esos hospitales. De la pesadilla y el infierno que es tener un pariente en esos hospitales, donde para tener información terminás hablando en un portón con un vigilante. Si algo va a dejar el COVID, si algo va a dejar esta pesadilla, que sea al menos un sentido universal de empatía, donde de alguna manera todos estuvimos en el suelo y no en la cama. Entonces, por ese lado. Ahora bien, como era de esperarse, este virus, si bien por un momento nos puso de alguna forma en el mismo plano a todos los estamentos de la sociedad, por un momento nos puso en el mismo plano, ya eso se está nuevamente encajando con la realidad latinoamericana. Empiezan los hospitales privados, hoy sí, según lo anunciaba el ministro Alaví hace un par de días,
a poder tratar pacientes con COVID. Y esto va, digamos, a volver al cauce normal, que es un cauce negativo, ¿no? Va a volver a la normalidad que teníamos, donde la clase media y la clase alta pueden tratarse en el sistema privado y la gente de las clases subalternas va a tener que seguir en los hospitales públicos. Mira, Juan, el tema social también. Muchas personas dicen, bueno, si hay desempleo. No te recibo, Julio. No te recibo. Juan, sí, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. Ah, bueno. Mira, sí. Las consecuencias de la pandemia también se pueden ver después de la desempleabilidad que va a haber. Los problemas sociales van a continuar con más agudeza. Por ejemplo, el tema de la delincuencia, que es una consecuencia, digamos, de la gente de no tener acceso. Muchos dicen, mire, es que somos un país muy pobre y el tema delincuencial está vinculado directamente a estas cosas. Estos fenómenos, Juan, se van a incrementar en nuestro país. Estos fenómenos de las expresiones, a veces de la situación precaria que viven las familias, va a tener diversas expresiones, como por ejemplo el tema delincuencial. ¿Lo ves así, Juan? Más que el tema delincuencial, creo que un tema más amplio que tiene que ver con pandillas. Hay varias cosas que decir sobre esto. Una, me ha llamado la atención, casi que como dato curioso, no solo el rol de las pandillas en esta crisis, que ha sido un rol muy activo, en todos los sentidos, A ver, decinos cómo ha sido activo. El fin de semana, perdón. Decinos cómo es que ha sido tan activo, porque el presidente ha estado diciendo que tenemos cero casos de homicidios, por ejemplo, que esa parte está como tranquila. Da la impresión como que esa parte está tranquila, Juan. Un fin de semana. A ver, adelante. Mira, por varias cosas. Yo creo que la relativa tranquilidad de los barrios, es decir, la ausencia de homicidios, no debemos entenderla como un avance en el proceso de pacificación o un avance notable en términos de seguridad pública. Sobre todo, no podemos entenderlo como un gane total cuando las pandillas, cuando lo deciden, nos pusieron 80 asesinatos en un fin de semana, en el momento donde estaban en la calle casi todos los militares y policías disponibles en El Salvador. Aún así, durante 3 días o 4 días, estuvieron asesinando a más de 10 personas al día. Entonces, esto atribuírselo a los planes y a las estrategias estatales, a las estrategias públicas, yo creo que es un error, ¿ya? El plan control territorial, desde ya te digo, Julio, y eso sí me atrevo a decirlo, no ha sido lo que ha reducido los homicidios, en tanto que, paradójicamente con su nombre, no ha logrado controlar. Y eso te lo digo yo y te lo puede decir cualquier periodista que ha andado en los barrios últimamente, cualquier gente que viva en los barrios populares. La pandilla sigue gobernando los barrios. No hay un control del Estado, ¿ya? ¿Habrán otros procesos? Yo creo que sí. Yo no me atrevo a decir que el gobierno está pactando treguas. Ya las investigaciones lo dirán. Yo insisto, si esto está sucediendo, lo vamos a saber y se va a publicar, ¿ya? Por el momento yo no me atrevería a decirlo, pero sí me atrevo a decir que es un error pensar que es por las estrategias del Estado que esto se ha reducido. Me llama la atención, y cuando te decía que lo veo en un rol bien activo, y esto fíjate que es general en América Latina y en otros lugares, incluso de Europa y de África, además de este control terrible y digamos todo lo que ya sabemos de las pandillas que mantienen a las poblaciones en constante zozobra y que son un riesgo para la economía, lo que ya sabemos, también hay otra parte que es peligrosa. En El Salvador hubo, por cierto, una campaña del barrio 18 para entregar víveres. Una campaña también en varios cárteles del narcotráfico en México que hicieron mega campañas donde entregaban canastas a las poblaciones. Lo vimos en algunas pandillas tribales en África, en las favelas brasileñas, el Comando da Capital, el Comando Vermelho, han estado lo mismo, apoyando en ese sentido. Y esto, lejos de interpretarlo como un cambio de actitud de las pandillas, hay que ponerle cuidado, porque esto lo que quiere decir es que estos procesos, esta pandemia, esta crisis, va a dejar a estos grupos mejor posicionados. Si tú estás en un barrio abandonado por el Estado y quien te salvó del hambre no fue el Estado, sino que fue una pandilla, ahí el Estado perdió territorio, ahí la pandilla ganó corazones.
¿no? Entonces, a estos procesos hay que ponerle cuidado. A eso me refería con que las pandillas han estado muy activos en esta pandemia, ya sea dando golpes de mesa, como el que hizo la Mara Salvatrucha en ese fin de semana con los 80 muertos, o haciendo este tipo de acciones o coordinando acciones de reparto de víveres en las comunidades. Al final de cuentas, al menos en el centro, te puedo contar un par de casos, en el centro de San Salvador, un par de casos, no te voy a decir las colonias, donde quienes han gestionado el reparto de víveres han sido la clica, han sido las pandillas, han sido la clica local de ese barrio que ha conseguido con asociaciones, que ha conseguido con sindicatos, que ha conseguido con asociaciones de vendedores, etcétera, comida para sus barrios. Esto, yo insisto, lejos de interpretarlo como un cambio de actitud, como una cuestión benéfica de las pandillas, hay que entenderlo como lo que es, hay que entenderlo como una estrategia para quedar mejor posicionados. Y eso, Julio, es más peligroso de lo que nos imaginamos. Vamos a tener, después de esta crisis económica, vamos a tener pandillas más fortalecidas. Ese caldo de cultivo que era la pobreza, la crisis, la falta de empleo, la falta de prestigio, la falta de poder, eso se va a incrementar. Vamos a tener poblaciones más deprimidas económicamente, con más ausencia de poder en una sociedad que se va a volver todavía más clasista, y esto es lo que nutre a las pandillas. Juan, quiero ir aterrizando. ¿Qué es el aprendizaje más grande que tú crees que se está dando en nuestro país en medio de esta pandemia? ¿Qué es el aprendizaje que no debemos descuidar? ¿Qué tenemos que aprender de lo que nos está pasando en este momento, Juan? Una práctica y una, si querés, más profunda. La práctica es que tenemos un sistema de salud por el suelo, ¿verdad? Y que en el futuro nos dimos cuenta que no estamos preparados. Probablemente ahora sí sea un problema grave y en los próximos meses no será. Cuando empezó este problema, el país colapsó. Con 50 gentes que necesitaban estar hospitalizadas, el país colapsó. Cuando la crisis no era seria. Y era seria por lo que se venía. Ahorita estamos en un problema severo y lo vamos a estar en unos meses. Al principio no. Al principio eran muy pocos contagiados y el sistema tronó. Y empezaron a enfermarse doctores y empezaron a enfermarse enfermeras, por el amor de Dios. Y empezaron a morir gente del sistema de salud. Eso te habla de que estábamos preparados nivel cero, ¿verdad? Tuvimos que comprar camas. O sea, ya en un hospital se puede pasar que no hayan ventiladores. No habíamos estado expuestos a una crisis tan grande donde necesitáramos el concurso de los ventiladores. Se puede más o menos entender, pero que no hubieran camas, que no hubiera personal médico, estábamos preparados nivel cero. Eso le pasó a El Salvador y le pasó incluso a Estados Unidos, a Italia, a España, etcétera. Espero que en el mundo esa sea una lección, no para los políticos. De los políticos ya no podemos esperar nada, pero sí para las sociedades a la hora de dar el voto, porque es al final una de las pocas herramientas que tenemos para garantizarnos bienestar. Y que la gente, así como en El Salvador lo ha sido y en otros países, el tema de la seguridad ha sido importante y la gente busca el tema seguridad en las propuestas de los políticos. Ojalá el tema salud ahora también sea importante y la gente esté más metida en las propuestas en relación a salud. Ojalá que castiguen la gente, ojalá que quede ese conocimiento, esa sabiduría, si querés, para castigar a aquellos que mutilaron los presupuestos de los sistemas de salud, a aquellos que se negaron a creer, digamos, en este virus y que mantuvieron a sus sociedades afuera hasta el último momento. Ojalá la gente los castigue con la única herramienta que podemos tener. Y otra, la que te decía, más profunda, que es más casi que una esperanza de mi parte. Yo espero que en este momentito muy corto, muy corto, que han sido estos meses, en donde todos estamos en el suelo, volviendo a este dicho de o todos en la cama o todos en el suelo, aquí todos estuvimos en el suelo, las clases dominantes, las clases subalternas, las clases medias, estuvimos todos por un momento, y eso desgraciadamente se está corrigiendo, pero por un momento estuvimos todos en el mismo lugar, ¿verdad? Estuvimos todos sometidos a los mismos riesgos, estuvimos todos compartiendo hospital. Ojalá que esto genere un sentimiento de empatía generalizado. Por un momento, por unos meses, vivimos lo que la mayoría de salvadoreños vive toda su vida, que es una carencia absoluta de todo, de trabajo,
de transporte y de salud. Ojalá que al haberlo vivido, ahora seamos más empáticos. Cerremos, Juan, cerremos. Esto mueve el tapete de las estructuras de la sociedad nuestra, pobres, ricos. Esta pandemia mueve ese tapete, se modifica esta situación y quiero referirme a nuestro país, Juan. Yo no creo que esto haga un cambio estructural, ¿verdad? Una guerra no hizo un cambio estructural, una guerra de 12 años no generó un cambio estructural. Yo no tengo esperanza de que esto ha pasado en la pandemia, seamos una sociedad más igualitaria, más democrática, menos autoritaria, con menos debilidad por caudillos dementes y autoritarios. No, creo que vamos a seguir igual, desgraciadamente. Creo que esto no va a implicar una gran transformación. Va a implicar algunos cambios, sí, estoy seguro que sí, los que te decía hace unos minutos, un ojo más avisor en las cuestiones de salud, un ojo más avisor en las cuestiones de transparencia. Ya vimos que la transparencia es algo que se come, ya vimos que la transparencia es algo importante a la hora de estas crisis, pero tanto como transformar la escala económica de El Salvador, tanto como transformar los preceptos con los cuales se basa la economía salvadoreña, que son preceptos neoliberales, no lo creo. No lo creo. De hecho, desgraciadamente, lo que hemos visto en política no es un reacomodo de los valores políticos. No vemos a políticos transformando, no, vemos a políticos incrementando la intensidad de sus políticas autoritarias. En el caso de El Salvador, de Nayib Bukele, lo hemos visto perfectamente. Esta crisis no ha hecho más que agudizar las actitudes autoritarias, las actitudes caudillescas del presidente. Entonces, por eso te digo, no, una movida de tapete, una transformación, no. En todo caso, un pequeño giro de timón que desgraciadamente con el tiempo se va a volver a corregir. Juan, gracias por tomar esta comunicación con nosotros este día miércoles. Valioso siempre tu punto de vista y por eso queríamos tenerlo. Gracias, Juan, por estar con nosotros este día miércoles. Gracias, Julio, por invitarme. Lamento mucho los problemas de conexión que tuve al principio. Soy lo más lejano en el mundo que haya un hacker. Para mí esto es tecnología extraterrestre. Y nada, quisiera cerrar mandándoles un abrazo, un pésame a todas las personas que han perdido a alguien por esta pesadilla o que tienen a personas metidas en los hospitales. Debe ser un momento muy difícil. Me solidarizo con todas estas personas y bueno, nada, esta pesadilla va a pasar pronto y ojalá podamos seguir. Un abrazo. Perfecto, gracias Juan Martínez Dahuizón, antropólogo, investigador que ha estado con nosotros esta mañana de miércoles. Esta pandemia, como han dicho los médicos, esto no es broma, esto es una cosa que hay que tomarse muy en serio. Les comparto nada más a nivel personal, pues en la familia nuestra también, ya mi hermano mayor está ingresado en un hospital con todas las señales de COVID-19. La familia pues está alerta, muy pendiente de esta situación. Es mi hermano mayor, Sergio, que se encuentra hospitalizado y nosotros como familia hoy hemos ya visto de cerca esta situación, como miles de familias los están viendo. El llamado también para toda la población es siempre cuidémonos, resguardémonos. Esta situación de este virus está cercana, anda ahí, anda pululando, como decimos, y debemos cuidarnos, protegernos cada vez más. Ayer se conoció también la noticia que en el canal 33, 24 miembros del staff del canal 33 han sido dados como positivo por COVID. Están todos estables, están todos bastante bien, avanzan muy bien, así como mi hermano también avanza muy bien en este tratamiento, pero hay que cuidarnos un poco más. Nosotros aquí en el canal estamos para servirles a ustedes, estamos haciendo nuestra función como medio de comunicación, haciendo un gran esfuerzo, sin duda. Aquí todo el personal está tomando las medidas necesarias, pero aquí vamos a estar al frente hasta donde Dios lo permita, llevándoles esta comunicación porque es importante que la población esté sensibilizada sobre esto que está pasando y nosotros vamos a estar aquí, si Dios lo permite, sirviéndoles a ustedes, y yo le agradezco a todo el personal TVX porque no han fallado, porque han estado aquí al pie del cañón conmigo y aquí vamos a estar.
Mañana vamos a seguir trabajando, vamos a llegar noticias para que ustedes en casa estén debidamente informados, pero por favor, tomemos las precauciones todos sobre esta situación que no es una broma, es una cosa muy seria y se lo digo de manera muy personal, la estamos viviendo muy fuertemente en este momento como familia. Será hasta mañana que nos encontremos nuevamente en este espacio. Por hoy, pasen todos un feliz día.